Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros suscriptores del canal de Mundo Ciencia. El día de hoy tengo un nuevo video para iniciar este año. Que les deseo a todos un feliz año 2019. Que todos sus proyectos vengan a hacerse cumplirse, pasen el semestre, etcétera, etcétera, en aquellas personas que nos acompañan de diferentes países, de Chile, de Argentina, de México, de Ecuador. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un esquema tipo proyecto, o sea, tipo tesis, de un robot diferencial para lo que es de sembrado de maíz. No es un pequeño robot diferencial de 2 ruedas que simplemente tiene la aplicación de sembrado de maíz. Entonces, bueno, quiero darles aquí un gráfico de cómo sería este robot. Este es un robot diferencial. Podemos ver que tiene 2 ruedas. ¿Por qué se denomina diferencial? Un robot diferencial de 2 ruedas es porque cada llanta gira a diferente velocidad. O sea, podemos darnos cuenta que si es que esta llanta gira a mayor velocidad angular y esta gira a menor velocidad angular, va a girar hacia dónde? Hacia la va a girar hacia la izquierda. Y si esta gira a menor velocidad y esta a mayor velocidad, va a girar hacia dónde? Hacia la izquierda. Y si giran ambas llantas a las mismas velocidades, va a girar en línea recta, o sea, va a ir en línea recta. Entonces es la característica del robot diferencial, que posee esa propiedad. O sea, dependiendo de la diferencia de velocidad de cada llanta, puede ir izquierda o derecha, o ir una curva con alto radio, o ir a una curva de menor radio. Entonces ahí viene la programación de esta pequeña tarjeta, o un pequeño PIC. Se le puede programar para que controle esas velocidades. Y como yo tengo el control a través midiendo las velocidades a través de encoders, ¿no? Entonces yo sé qué velocidad tiene. Entonces este robot está implementado para lo que es cultivo de semillas, o sea, tiene que ir en una trayectoria de cultivo e ir sembrando semillas en cada punto donde se necesite hacer el insertado de semillas. Entonces primero, como todo diseño mecatrónico, viene la parte de un sistema mecánico. Primero, un sistema mecánico es un chasis. Aquí ponemos un chasis. Se le puede ver en SolidWorks el peso que tendría esta estructura, o sea, todo el peso de las semillas, que sería aproximadamente 35 kilogramos, que sería el peso. La tolva tiene que ser de un material que logre soportar, o sea, un material que permita la conservación de las semillas. O sea, en este caso sería acero inoxidable que tendría la capacidad de almacenar las semillas, o sea, no permita el daño o el deterioro o la aparición de bacterias directamente en la semilla. Las ruedas deben ser aptas para la movilización en terrenos de cultivos, o sea, tienen que poseer un alto coeficiente de rozamiento, o sea, no un bajo, porque se deslizaría. Y obviamente deben ser aptas, por ejemplo, en el caso de lluvias o en el caso de terrenos con alta abrasión. El inyector debe penetrar la tierra y que permite la siembra de las semillas. Es un pequeño inyector que puede ser con un pistón eléctrico también, ingrese y se logra insertar las semillas. El sistema eléctrico o electrónico, primeramente un motor DC de alto torque para movilización de la estructura. O sea, cada llanta va a tener, aquí sería 2 motores DC más bien, de alto torque para que pueda movilizar la estructura. O sea, ya viéndole el peso, se puede saber en la selección de motores que ya les vamos a mostrar. Es la selección de un motor que logre permitir la movilización de la estructura. El motor lineal es un tipo pistón que servirá para la inyección de semillas. O sea, un pequeño pistón al momento que ya llega a la posición dada, va a activar este pistón, va a penetrar el suelo y va a insertar una semilla. La tarjeta de adquisición de datos debe tener con los parámetros de muestreo, o sea, la velocidad de muestreo o la velocidad de adquisición de datos aptos para el sistema de control que se va a diseñar. Y con la posibilidad de conexión a MATLAB. Obviamente se le va a dar una trayectoria que se moverá e insertará semillas en los lugares dados. Los sensores, como es un robot diferencial, necesitamos es saber la velocidad de cada llanta
y saber también la posición en donde se encuentra. Entonces, sensores para medir la velocidad angular de las llantas, velocidad lineal del móvil y el desplazamiento angular. O sea, obviamente también se va a medir el desplazamiento angular para saber qué posición lineal ha recorrido. O sea, recuerden que ahí se utiliza ecuaciones muy simples de física básica para determinar la posición angular que tiene. Los drives de motores DC, o sea, estos drives de motores DC van a controlar la velocidad de cada llanta, lo que se permitirá el control de posición o el desplazamiento del robot. Permite el control de potencia y elementos de protección que obviamente serán para en caso de sobrecargas. Primero, una definición de conceptos que se debe tener. Primero, los motores DC, o sea, elementos principales estructurales. Los motores DC son de 12 voltios con una velocidad mayor de 20 RPM y un torque de 20 libras por pulgada. Igualmente el motor lineal DC 12 voltios, velocidad de 10 centímetros por segundo y un torque de 10 libras por pulgada. Igualmente el motor lineal pequeño. Este motor lineal pequeño va a abrir la tolva de las semillas y las va a expulsar. El chasis, obviamente en los diseños, fabricado de acero inoxidable con 1 metro de alto. Bueno, ahí en SolidWorks se puede ver inclusive con diseños de chapa metálica, ver qué cantidad se puede tener, o sea, se puede saber qué cantidad se debe tener. Entonces eso debe ser 1 metro de alto. Obviamente el robot diferencial no va a ser como vimos en el gráfico, o sea, pequeñito, sino va a ser obviamente una cierta altura, porque va a contener las semillas. La tolva, acero inoxidable, de forma cónica, capaz de almacenar 30 kilogramos de semillas. Entonces, tolva, no sé si algunos están familiarizados con una tolva que parece tipo embudo, si han visto un embudo. Las ruedas van a tener 2R, o sea, un diámetro de 15 centímetros, apta para el suelo de cultivo, que se puede ver en los parámetros de diseño. El encoder, con una frecuencia, un encoder digital magnético, con una frecuencia de 20 kHz, con más de 16 divisiones. O sea, son parámetros que se ponen. O sea, bueno, estos parámetros yo los especifiqué. Bueno, esto obviamente se establece unos parámetros principales, o sea, de inicio, y con estos parámetros yo voy trabajando. O sea, estos modelos, este referencial, primeramente los motores son de los que están aptos en el mercado, o sea, de los que yo tengo en el mercado. No es que yo cualquier diseño cogí, puse 12 voltios, tenga estabilidad, no. Sino son aptos que se tienen en el mercado. Y eso yo lo voy adaptando a mis diseños y ecuaciones. El encoder digital magnético que va a enviarme una señal, frecuencia va a ser la salida, para que eso tenga a tener la adquisición de datos de la tarjeta y logre saber, por ejemplo, el encoder va a medir la velocidad angular, el acelerómetro y el giroscopio. El giroscopio va a medir, el acelerómetro va a medir la velocidad y la aceleración del móvil, o sea, del robot diferencial, va a medir esa velocidad. Entonces va a medir la aceleración que se encuentra y de paso con eso yo puedo aplicar una integración y puedo saber lo que es la velocidad, y eso en reintegración en la posición, pero será una posición relativa. El giroscopio igualmente nos permite saber que la velocidad angular de todo el móvil. Así. Los drives, obviamente de motores DC, van a ser de mayores de 12 voltios. Y prácticamente yo tengo que saber el consumo de corriente. O sea, obviamente como yo voy a conectar dos motores de este tipo, estos de acá también se pueden encender con 12 voltios. Entonces yo debo saber hacer un análisis para saber cuánta corriente me va a consumir. O sea, por ejemplo, si los dos motores de las llantas me consumen cada uno 3 amperios, necesitaría un drive regularmente de 6 amperios para que me pueda alcanzar para los dos motores. Entonces es preferible tenerlo de una corriente que no sea muy bajo y que sobrepase un poquito a mis requerimientos que yo necesite. Entonces a veces no sabe ver un buen control porque no se selecciona bien el drive. Entonces eso se debe tener en cuenta que es muy importante. Y se selecciona una tarjeta Raspberry Pi, para lo que permite, debido se selecciona esta tarjeta porque permite una comunicación con MATLAB y Python. Entonces primero vamos al diseño interno, la relación de los elementos estructurales.
O sea, aquí hay un pequeño gráfico donde está la tarjeta de control, la Raspberry Pi. Tiene lo que son los drives de los motores de C. Están los motores de C, motores de las llantas, el del inyector y de la compuerta de la tolva. O sea, las llantas controlan lo que es el movimiento de la estructura. El inyector, la inserción de semillas. Y la compuerta de tolva va a permitir que una pequeña clavija se abra, bote una semilla y el inyector prácticamente la inserta. Y los sensores, que ya son dispositivos de entrada, el encoder, velocidad angular de las llantas, acelerómetro, velocidad de la estructura, y el giroscopio, velocidad angular de la estructura. Y eso va acoplado ¿a dónde? Al chasis. Entonces, la estructura fundamental del esquema es este. O sea, es un esquema básico. Los criterios de selección de los elementos van recomendados dependiendo de las características de los fabricantes, previo a un diseño mecánico. Entonces, bueno, el objetivo de esto no es tanto meternos al diseño mecánico, o sea, prácticamente yo sé que para seleccionar un motor se necesita calcular muchas cosas, o sea, el torque, lo que es el factor de seguridad, lo que es prácticamente bastantes parámetros. Entonces, bueno, yo estoy aquí haciendo un resumen de todo este trabajo. Bueno, este no es un trabajo de tesis, sino es un pequeño trabajo muy parecido que realicé hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, un motor DC. Motor DC de 12 voltios, marca Dayton, modelo 2L012. O sea, podemos ver de que este motor ya tiene una caja reductora pequeña, entonces posee un alto torque. O sea, para cargar 35 kilogramos necesita tener un alto torque para que se pueda movilizar. Y aquí puede ir acoplada la rueda. Bueno, aquí no estamos diseñando lo que es la chaveta. Pequeña chaveta que va a ir metida a la rueda. Eso se debe tener en cuenta, ni los ejes. Porque ya sabemos que eso viene un análisis mecánico muy grande. Porque toca diseñar los pernos, fuerza cortante, momento flector, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las características de este motor. 12 voltios, posee lo que es 20 libras por pulgada. Pueden realizar la transformación de Newton a Newton por metro, ¿cuánto equivaldría? Prácticamente es un motor DC. Posee prácticamente el rango de temperatura. Eso también es muy importante, o sea, el rango de temperatura, porque obviamente en terrenos de cultivo se puede trabajar a temperaturas que pueden variar de 20 hasta 40 grados centígrados. Entonces, dependiendo del lugar o la zona donde se encuentre, entonces se debe tener en cuenta la operación. Y bueno, regularmente los diseños de esta forma no se toman en cuenta tanto el diseño ambiental, porque si fuera a tomar en cuenta el diseño ambiental, igualmente de una tarjeta electrónica tuviera que hacer lo que es análisis de transferencia de calor para saber la transferencia de calor que existe entre la placa y la estructura, y hay un cierto calor por convención, calor por conducción y calor por radiación, que es la de luz solar que viene del sol. Entonces, bueno, se le toman unos parámetros casi referenciales de aquí. Entonces, este motor DC, que son estas especificaciones. Los motores de C lineales, que van a ser aquellos que inserte la semilla, 12 voltios, longitud, o sea, pueden estirarse hasta una longitud de 75 centímetros, que es suficiente. Y es de la marca EAC G35. O sea, tiene un diámetro de, este diámetro tiene de 12, tiene un diámetro de 12 milímetros. Y esto sirve para la penetración. Podemos ver las características que posee. Primero posee las longitudes, en este caso sería de 75. Los materiales, sería el motor y el actuador. El IP66. Bueno, esto no regularmente en los campos de ingeniería no se enseña muy bien lo que es la IP. Siempre en todo elemento, sea un sensor, sea una computadora, sea cualquier actuador o sea un equipo, una impresora, posee un grado IP. Este grado IP nos dice la resistencia que tiene hacia polvos y lo que son chorros de agua. O sea, podemos ver que posee el 6, nos dice el grado de protección de polvo, y el otro, el 6, me dice el grado de protección de agua. Entonces, mientras más grande sea, o sea, hasta el valor 9, va a resistirme el polvo y va a resistirme lo que es los chorros de agua. O sea, si es 99, ¿cuánto sería? Que me aguanta, no le ingresa ni una partícula y lo puedo sumergir el agua el tiempo que yo quiera. La temperatura, los diámetros que posee, y estos son, y el torque, eso no nos vemos el momento que está aquí.
que es de 5400 newtons. O sea, podemos ver que posee una alta fuerza, o sea, demasiada, porque para penetrar la tierra no necesitamos tanta fuerza, porque no estamos penetrando en concreto, sino en tierra. También el pequeño motor que va a abrir la compuerta de la tolva, 12 voltios, longitud de 10 centímetros, es un pequeño. Bueno, aquí no se toma en cuenta lo que es el mecanismo de aquí que se utiliza, porque sabemos de que este sería un mecanismo piñón cremallera, un piñón que va moviendo una cremallera y esta cremallera se mueve. O puede ser tornillo sin fin también. Entonces, bueno, ese análisis no tomamos. Y P44 podemos ver que no tiene tanta protección con polvo y lo que es grado de chorros de agua, la temperatura, el rango de temperatura de funcionamiento de menos 25 a 60, perfecto. Y las velocidades que va a salir. Bueno, esto también de velocidades también tomar en cuenta porque es un tiempo que se va a demorar. Entonces se pone un tiempo diferencial que va a permanecer ese pequeño robot estacionado y va a insertar la semilla. La carga máxima va a ser de 100 newtons, o sea, más aproximadamente 1000 newtons, que aproximadamente son 100 kilogramos. Y un tiempo de vida de 50.000 veces. Bueno, eso también es bueno recordar, el tiempo de vida. Porque con eso ya se puede saber hacer lo que son esquemas de mantenimiento. Cuando se hacen los mantenimientos preventivos. Porque regularmente el tiempo de vida de los equipos no está en tiempo real, sino se mide en ciclos. Regularmente, para los que son ingenieros mecánicos, esto se ve que es 10 a la 7. 10 a la 7, que son más o menos como 10 millones, y eso va disminuyendo dependiendo de los ciclos. Eso siempre es referenciado. Eso se hace lo mismo con autos, se hace lo mismo con codificadoras, con lectores, con lo que ustedes se hace eso. Entonces son 50.000 veces el tiempo de vida. Las llantas. El sistema tiene 4 llantas, de las cuales delanteras son tipo serie. Bueno, aquí ¿por qué se le pone 4 ruedas? Bueno, el gráfico en sí aquí, bueno, yo solo me basé en este robot diferencial, pero posee en total otras ruedas acá. O sea, es como una mesa, pero las ruedas de atrás no poseen ni un motor, solamente sirven como guías nomás. O sea, las ruedas de adelante nomás. Son aquellas ruedas como la de los anaqueles, que gira, tienen una especie de un eje que les permite girar. Entonces, las ruedas traseras son las que van generando el movimiento, son rotoras, y las demás, las delanteras, solo siguen el movimiento, son como esas de los anaqueles que ruedan, que son tipo bola. Entonces, por ejemplo, aquí especifico. El sistema tiene 4 llantas, de las cuales delanteras son de tipo serie 120, que solo sirven como guía del sistema, o sea, como guía. Es como la de los triciclos o como de una bicicleta, solo la atrás es la rotora y las demás son solo guía nomás. Y las llantas traseras son las ruedas motrices de goma elástica de para cualquier tipo de terreno. Se selecciona 2 llantas tipo aro de diámetro 15 y con una carga de 200 kilogramos. Entonces, las llantas, aquí se especifica ese tipo de llantas. Las traseras, que son de este diámetro, son de goma elástica, son aptas para estos pisos y tienen esta temperatura de funcionamiento de menos 20 a 70 grados centígrados. Las delanteras son tipo serie 120. Pueden ver, como les dije, que tienen un eje que les permite rotar donde ellas quieran, porque son solo guías para que se acople mejor, o sea, una capacidad de carga alta. Y aquí son de chapa de acero embutida, son acabado brillante, de doble rodamiento de bolas, cojinetes de rodillos, protector antipolvo e incorporan hilos. Y estamos en lo que es las llantas. Y las características de los sensores. Los sensores deben cumplir esos tiempos de establecimiento, o sea, la exactitud. O sea, por eso aquí pongo como un resumen. Deben cumplir el tiempo de muestreo igual al del sistema de control. Bueno, esto es algo de teoría de sistemas de control en tiempo discreto, de que cada sensor tiene un tiempo de muestreo. Y ese tiempo de muestreo debe coincidir con el tiempo de muestreo de la tarjeta. Ese tipo de muestreo tiene que ser mayor
o igual al tiempo de muestreo de la tarjeta. O sea, si yo tengo un sensor que tiene una frecuencia de 20.000 kHz, o sea, me da esa frecuencia de ciclos que da sus datos, la adquisición de datos. Y tengo una tarjeta que prácticamente tiene lo que es el tiempo de muestreo de 10 kHz. Va a poderme leer ese lector con exactitud. Eso es un análisis muy previo. Entonces, obviamente, si tiene menor frecuencia, quiere decir de que no lee lecturas rápidas. Entonces, no va a realizar la adquisición de algunos datos, no de todos. Bueno, eso en sistemas de control del tiempo discreto se analiza a profundidad. Entonces, bueno, aquí les mostraré cómo yo seleccioné este tiempo de muestreo, así sucesivamente. Los drives, entonces aquí se seleccionó un pequeño drive. Este pequeño drive de PWM DC para motor DC va a permitir controlar la velocidad de los motores, es de 30 amperios. Va a permitir controlar la velocidad de los motores. Entonces se necesita uno para cada motor. Bueno, aquí dice 30 amperios. Recuerden que yo puedo manejar a un solo motor. O sea, yo dijera, pero dicen ahí, pero tienes 30 amperios, puedes manejar a los dos motores, pero la diferencia es que yo controlo un motor. O sea, yo le mando a este pequeño drive, le mando una velocidad. Y yo no quiero que los motores giren a las mismas velocidades, sino que cada uno gira diferente. Por eso es un robot diferencial. Entonces, y la tarjeta, que es una tarjeta DAC, es la Raspberry Pi 3. Bueno, ahorita ya existen mayores ediciones que tiene, bueno, las características usted las puede encontrar en la página web de Raspberry. Ver los 4 pines de entradas y salidas, los puertos que tiene, la alimentación que posee, la conexión Ethernet que posee de esta tarjeta Raspberry Pi. Que se le puede ver el tiempo de muestreo o el tiempo de adquisición de datos para diseñar este controlador. Se le puede ver. Aquí ya viene ya la parte que nos interesa. La parte que nos interesa es el diseño cinemático y dinámico del sistema. El diseño cinemático se basa prácticamente en análisis de posición, velocidad y aceleraciones. Y el diseño dinámico se basa en lo que es análisis de ¿qué? De fuerzas que actúan, de fuerzas y energías. Entonces, por ejemplo, para el modelo se considera el movimiento del robot se realiza en un plano XY. ¿Estamos de acuerdo? Va a seguir una trayectoria porque no va a moverse en el eje Z, no va a elevarse hacia arriba ni hacia abajo como un dron. O sea, un dron, por ejemplo, en análisis de drones no se utiliza XY, sino se utiliza un plano que XYZ y se utiliza los ángulos de rotación de cada hélice que tiene. Entonces es un análisis mucho más complejo. Entonces, por ejemplo, en este robot solamente hacemos que se mueva en un plano XY con la configuración de tracción diferencial. En la figura 1 se muestra, ya les voy a mostrar, el diagrama del robot móvil para desarrollar el modelo cinemático. El modelo de la figura 1 XY denota la posición del medio del eje entre las dos llantas traseras. Entonces ahí está un ángulo phi. Describe el ángulo que gira el eje de simetría del móvil con respecto al eje X positivo. Velocidad angular de la rueda izquierda, velocidad angular de la rueda derecha, y que son las velocidades angulares de las llantas aquí. R es el radio de las llantas y 2L es la separación entre ellas. Fíjense bien que aquí pongo 2L es la separación entre las llantas. Y regularmente sabemos que fuerza, que velocidad, que como generan una velocidad, o sea, estas ruedas se mueven, generan una fuerza proporcional respectivamente a sus velocidades. Una fuerza izquierda y una fuerza derecha. Y sus velocidades respectivamente. Las fuerzas que generan estas llantas. Aquí tenemos, no sé, bueno, en dónde le puse el gráfico, creo que no está aquí el gráfico, antes de pasar a estas ecuaciones. Aquí tengo un pequeño gráfico para que se logre ver el esquema de qué consiste. Entonces, es un plano XY. Tenemos, recuerden que habíamos dicho de que la distancia entre las dos ruedas es 2L, o sea, la distancia entre este punto hacia la llanta es L. De aquí este punto hacia la llanta es L, y se puede sacar que la posición
de la izquierda y la posición de la rueda derecha de las dos llantas. Entonces, en ese análisis, ¿qué se hizo? De la izquierda, ahora de la rueda izquierda, derecha e izquierda. Sabemos de que esta distancia de aquí, ¿cuánto vale? L. Entonces podemos darnos que si yo quiero sacar esa distancia haciendo ángulos, eso quedaría ¿cuánto? Perdón. X menos L por seno de ese ángulo phi. Bueno, aquí le puse teta. No hay que tener aquí teta. Lo mismo. Bueno, aquí ya viene el análisis porque este ángulo, el otro, ¿cuál sería? Si yo quiero la posición de la derecha, ¿cuánto será? Sería X. Recuerden que aquí sería por coseno, menos coseno. Perdón, menos seno. Sería primero de la derecha, X menos L seno de phi. Y el otro sería ¿cuánto? L menos coseno de phi. Menos coseno y seno. Bueno, eso viene del análisis ya geométrico. Ya, la posición de la rueda izquierda y la posición de la rueda derecha. O sea, las posiciones de estas pequeñas, perdón, de estas llantas de aquí. Izquierda, la posición de RI y la posición de RD. Lo mismo pueden ustedes hacerle en sus casas. Hacen que esta rueda tenga radio de 2R. La distancia de este punto acá es L, de este punto acá es otro L, y se pueden sacar esa misma ecuación que yo saqué. Después, ya teniendo las posiciones, se saca lo que es la energía cinética total. Recuerden que la energía cinética total es la suma de la energía cinética traslacional más la suma de la energía cinética rotacional. Entonces, aquí hay que hacer un análisis previo. Por ejemplo, aquí dice el módulo de esto al cuadrado más el módulo de este al cuadrado de la velocidad. Módulos de la velocidad. Prácticamente aquí se saca esa derivada. Bueno, aquí me faltó ponerles el punto elevado al cuadrado porque es velocidad. Entonces yo derivo esto. ¿Con qué yo debería derivar? Con respecto al tiempo. Entonces aquí que me quedaría x punto, esto es constante, x punto, y aquí me quedaría y punto. El L y el coseno, recuerden que aquí me quedaría x punto menos L, que sale como constante. La derivada del seno, ¿cuánto es? La derivada del seno es el coseno por phi punto. Entonces esto se hace en las dos formas, bueno, análisis, y va a quedar de esto, x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más L al cuadrado por velocidad, por phi al cuadrado. Va a quedar de esta forma esa velocidad angular. Pero bueno, aquí me ha faltado, aquí cometí un error, es phi punto al cuadrado. Phi punto al cuadrado. Va a quedar eso. Y aquí se utiliza en el análisis de ecuaciones de Lagrange. Las ecuaciones de Lagrange son ecuaciones que se utilizan para el análisis dinámico de los robots, o sea, de todo tipo de robots, sea igualmente en qué coordenadas esté trabajando. Entonces, las ecuaciones de Lagrange nos dice que la derivada con respecto al tiempo de la energía cinética con respecto a una velocidad nos va a dar esta pequeña cantidad, o sea, son los indicadores de Lagrange, o sea, indicadores o componentes de fuerza generalizada. Entonces son ecuaciones muy parecidas para el compensador o los componentes de fuerza generalizadas en Y, componente de fuerza generalizada en phi. O sea, estamos trabajando aquí con tres coordenadas, x, y y la velocidad angular, o sea, la posición angular que tiene el robot. O sea, habíamos visto de que no solamente esto se mueve en x, y, sino también tiene a rotar, o sea, depende hacia dónde se está yendo. Estos componentes de fuerza generalizada también se los puede escribir de esta forma. O sea, realizando operaciones, quedaría por la fuerza izquierda, por la derivada de la posición con respecto a x, por la posición derecha con respecto a x, después con respecto a y la otra con respecto a phi, o sea, la posición angular.
Realizando esto, o sea, realizando esta derivada con respecto a x, o sea, yo derivo estas posiciones, fíjense bien. O sea, derivo la ecuación primera de aquí con respecto a x, queda x, pero aquí ya nos queda 0. Lo mismo pasa en los otros. ¿Ya qué nos queda aquí? Nos queda 2mx punto es igual a fuerza izquierda más fuerza derecha por x, el vector unitario de x, 2m y2 punto por el vector unitario de y. Y después nos queda 2ml cuadrado por phi 2 puntos por l por fi por fuerza derecha por coseno de teta x unitario más seno de phi y unitario. Después de eso yo me doy cuenta las fuerzas de las dos llantas por la ley segunda de Newton, o sea, masa por aceleración. Masa por aceleración, genero estas dos ecuaciones, masa por aceleración. Recuerden que esta velocidad es la velocidad izquierda y la velocidad derecha, que yo lo obtengo, que ya lo obtuvimos, velocidad izquierda, velocidad derecha. Recuerden que esas velocidades se encuentran acá. Todas se basan en la velocidad angular que esté rotando. Bueno, aquí sería, bueno, aquí le han puesto en inglés, o sea, right y lo que es left, derecha e izquierda. Que también se puede sacar dependiendo de la velocidad que se encuentra todo el móvil. Izquierda y derecha. Realizando este análisis, velocidad izquierda se reemplazan en las ecuaciones anteriores. O sea, esto ya se reemplaza en las ecuaciones de acá, en estas. Fuerza izquierda, fuerza derecha, vector unitario. Se obtiene esto. O sea, e integramos esto de aquí. E integramos las ecuaciones primeras que tuvimos. O sea, las que estaban acá. Las integramos. Al momento que yo integro esto de acá, o sea, el y punto, todo eso, obtengo estas tres ecuaciones. Y por último, ¿qué me da? Que la velocidad, y debo recordar que la velocidad izquierda, utilizando las leyes de cinemática de movimiento circular, es velocidad angular de la rueda izquierda por el radio, más de la derecha, velocidad angular de la rueda derecha por el radio. Y tengo estas ecuaciones. Entonces, esto es lo que yo necesito principalmente saber. O sea, fíjense bien, aquí yo ya integré, o sea, las masas se nos va, integro. O sea, esto integro y reemplazo, tengo estas dos ecuaciones. Yo puedo poner el x punto, que es de esta ecuación de acá, en función de las velocidades izquierdas y derechas. O sea, esto ya reemplazo en la otra ecuación. Velocidad izquierda, velocidad derecha por r por el coseno del ángulo. El r no se olviden que es el radio de la rueda. El otro nos queda por el seno y el phi punto nos queda de esta ecuación de acá. Y esto ya sería el modelo cinemático. Esta ecuación de acá. Todo esto ya sería el modelo cinemático. O sea, podemos ver que el modelo cinemático que nos da la velocidad en X y en Y la velocidad angular del móvil completo depende de qué, del radio de la rueda, del ángulo prácticamente de giro y las velocidades angulares de las ruedas. Serían las ecuaciones de Lagrange. Y aquí ya se puede sacar la ecuación de energía, es la ecuación de altas energías que habíamos visto. Bueno, aquí ya le puse ya bien con el phi punto al cuadrado. Pero lo más importante es este modelo de acá. Esto es lo más importante. Bueno, esta demostración ustedes pueden encontrar en diferentes links, diferentes trabajos de tesis. Pueden encontrar esta ecuación. Bueno, aquí yo hice una pequeña demostración rápida de de dónde se saca esa ecuación. Entonces, la función de transferencia. La función de transferencia, haciendo un análisis ya prácticamente completo, o sea, lo que yo necesito es controlar son los motores, sería nuestro sistema de control, sería un motor que le ingresa. Un motor prácticamente le ingresa
un voltaje y saca ¿qué es? Corriente. Pero bueno, eso no es tanto el análisis que necesitamos. Bueno, aquí yo les puedo, a los que compartan, les puedo compartir todo este enlace de cómo son estas ecuaciones. Que bueno, no tiene nada de complicado porque es como un circuito, haciéndole un circuito dentro de un motor DC, tomando en cuenta lo que es la resistencia del estator, los torques que genera, prácticamente el momento de inercia, y se tiene ese sistema de control de la velocidad angular y la corriente de igual manera, y se saca lo que es también espacio de estados. Se puede transformar de función de transferencia a espacio de estados, que creo que en algunos videos de sistema de control sí le había puesto esta ecuación. Y prácticamente se selecciona este motor que tiene esas características, la constante, las diferentes constantes. Este documento se les puede pasar a aquellos que compartan el video, pueden enviarme un correo y con una foto de que han compartido el video. Así me ayudan mucho a crecer este canal. O prácticamente puedo subirlo si es que este video alcanza lo que es el like. Me ayudan con el like porque eso se hace que el video se haga más famoso en la web. ¿Y qué de esta función de transferencia? O sea, velocidad angular y voltaje. Entonces esta sería la función de transferencias, que igualmente sería de segundo orden. Sale de esto y se le puede poner los parámetros dependiendo del motor que seleccionó. Y sale lo que es el gráfico de lugar de las raíces, los valores de frecuencia, la estabilidad que se logra ver. Ya habíamos visto de que en un lugar de las raíces todos los polos necesitan estar en la, bueno, aún no he subido eso de sistemas de control, tiene que estar al lado izquierdo, o sea, en el eje X negativo, para que sea prácticamente estabilidad en un diagrama de Bode. Obviamente yo necesito comparar los puntos, o sea, necesito comparar los puntos donde ya me dé 0 y saber qué ganancia yo tengo. Igualmente acá donde yo tengo el desfase, también hacer esa comparación. Entonces, bueno, aquí creo que se había puesto: un sistema es estable para que los valores encontrados del diagrama de Bode de magnitud de fase. Posee un polo con baja frecuencia, por lo que puede extraerse sin alterar la información. Bueno, eso también es igualmente del diagrama de Nyquist, también se puede ver. Y esto se reduce a un sistema de segundo orden. El motor se le puede reducir a un sistema de segundo orden. También se puede hacer análisis de estabilidad y las diferentes respuestas con escalón y impulso unitario. Las características del motor que se seleccionaron, la función de transferencia del motor con torque, qué motor se seleccionó y así sucesivamente. Y la función de transferencia en tiempo discreto. Bueno, esto lo pongo para no hacer tan largo el video, porque nuestro objetivo es solo ver cómo funciona esto. Se reduce esa función de transferencia y se te pone un tiempo de metreo de 50 milisegundos. Esto se lo puede hacer con G2D, que ya les pongo las funciones en MATLAB. Y se tiene esto regularmente. Recuerden que en un sistema de control del tiempo discreto todos los polos deben estar dentro de la circunferencia unitaria. Podemos ver de que ahí se encuentra, bueno, este es el diagrama de Nyquist. El sistema de control inciso tool, que ya les voy a mostrar el ejemplo, donde se pone esas mismas funciones de transferencia, igualmente, y se le puede mover. Fíjense bien, esto sí hay que recordarlo, o sea, devolver de la función de transferencia, volverle a la ecuación diferencia, porque esta ecuación diferencia es la que se programa en la tarjeta para que haga ese ciclo. Entonces, si esos tools es esa herramienta que nos permite seleccionar. Bueno, no quiero meterle tanto lata porque si no este video se va a hacer gigantesco. Y lo más importante es esto. Esto es lo que se va a programar para que siga las trayectorias. Hay un diferente modelo, también les puedo pasar este archivo para que vean este diferente del robot diferencial, donde se ingresa, por ejemplo, esto es lo que queremos ver. Si se ingresan velocidades iguales en las llantas, ¿qué trayectoria irá a girar? Una trayectoria recta. Si se ingresa a velocidad de 0 y la otra una función rampa, o sea que poco a poco vaya incrementando, va a girar una circunferencia. Si se hace al revés, o sea, si se hace al revés, y esta sería la salida del cambio de velocidades.
La salida de actuadores, bueno, eso no nos interesa tanto, pero por ejemplo, esto es lo que nos interesa en este modelo cinemático. O sea, si se ingresan velocidades constantes, o sea, las dos ruedas giran a la misma velocidad, tienden a moverse en línea recta. Si uno incrementa y el otro decrementa con respecto al tiempo, va a girar esa curva. Y por último, es algo que, bueno, no le explico tanto, que es la máquina de estados. Que bueno, para los que han visto lo que son sistemas de control, o sea, lo que son diseño con redes neuronales en sistemas de control, no sé, en control avanzado, se establece la lógica. O sea, se tiene tres sensores, sensor 0, sensor 1 que es el encoder, y se pone cada uno de los estados. Bueno, aquí pongo los estados porque el robot va a girar va a moverse una trayectoria. Entonces, va a moverse una trayectoria y va a llegar al momento en donde ya se active un sensor, va a decir que está en esa posición, que debe activar el pistón, primeramente el pistón para abrir la clavija para que salga la semilla, y después de eso, ¿qué tiene que activar? El pistón para insertar la semilla, y después tiene que moverse otra distancia. Entonces, bueno, la máquina de estados es esta, de cada uno de los estados que va a aparecer, va a ser algo cíclico, y se puede realizar esta lógica. Por ejemplo, inicia el proceso, paro a una planta, paró en una planta, o sea, fíjense bien, si aquí se activa esto, un motor 1 que es del inyector, y activa el motor C que es de la clavija, y procede a sembrar. Después, ¿qué hace? Se activa solamente esto, giro a la derecha, obviamente solo va a girar el motor izquierdo, y para giro a la izquierda solo activa el motor a la derecha y sigue la trayectoria rectilínea. Fíjense bien, esos son los estados fundamentales que va a seguir. Bueno, quien desee esto, o si desean, si es que este video puedo hacer realmente todo un proceso general de cómo funciona esto de las máquinas de estado. O sea, gire el estado 1, 0, después al estado 1 y te tiene que volver al estado así sucesivamente. Bueno, aquí le he puesto un proceso de cómo va esta máquina de estados. Pero bueno, eso no es el objetivo tanto de este video, estamos hablando del robot diferencial. Así que, por ejemplo, para los que me escriban al correo, compartan este video, denle like para que yo pueda ayudarles subiendo este documento y subiendo las simulaciones en MATLAB. Porque bueno, me conviene tener muchos suscriptores así. Entonces bueno, aquí ya tenemos la simulación. Podemos ver de que el diseño no es tan difícil. Se tiene un modelo cinemático del cultivo de semillas. Se puede ver que internamente recibe dos parámetros WD. Aquí un sumador suma estos dos parámetros. Aquí igualmente otros hace una diferencia. Hay una ganancia. Integra eso de ahí. O sea, recuerden que tiene una velocidad. Entonces yo para integrar, ¿qué obtengo? La posición angular. Igualmente hay una ganancia. Y aquí multiplico por seno y coseno. Todo esto es basado mediante el modelo cinemático que estaba por aquí. ¿Por qué yo estoy integrando? Algunos me van a preguntar que ¿por qué yo estoy integrando en esa ecuación? ¿Por qué? Sí, pero ¿dónde? ¿Por qué estás integrando? ¿Por qué razón? Porque yo necesito integrar. Es para sacar el teta, esta parte de aquí. Entonces fíjense bien que yo necesito integrar. Recuerden que esto, multiplicando estas dos matrices, recuerden que esta es una matriz de 2 por 3. Entonces yo voy a obtener el resultado, una matriz de 1 por 3. Resultado de esta matriz. Entonces yo necesito aquí integrar y después multiplicar por seno para sacar el seno de ese ángulo y el coseno de ese ángulo y vaya multiplicado con las velocidades. Después integro de nuevo y saco la posición X, posición en Y y posición en Z. Porque aquí solo estoy obteniendo la posición en X, o sea la velocidad en Y, perdón, la velocidad en X aquí, la velocidad en Y. Y integrando eso tengo la posición en X y posición Y el ángulo phi. Fíjese bien, si yo integro la posición angular, ¿yo qué tengo? Si yo integro la velocidad, obtengo ¿qué? La posición. Entonces, ese es el modelo cinemático. Podemos ver de que ya les mostré en esas fotografías, si es que yo cojo y aplico. Podemos ver de que yo tengo una función rampa
y el otro una constante, va a girar una trayectoria curva. Podemos variar estas simulaciones, o sea, podemos quitar esta de acá y copiar una de estas. Cómo va a girar una trayectoria rectilínea, porque tiene mismas velocidades, y si incremento esta de acá, también va a girar en una trayectoria rectilínea. Obviamente necesita hacer una función rampa. Entonces eso es lo que se debe tener en cuenta en la programación de la tarjeta, de que debe girar a la misma velocidad, una velocidad óptima. Después, cuando ya llegue el momento que tenga que girar, la rueda izquierda tiene que girar a una mayor velocidad que la otra para que logre hacer un giro, y así sucesivamente. Entonces ese es el análisis del modelo cinemático. Podemos ver igualmente de las funciones de transferencia. Primero la función de transferencia del motor, que esta ya se le puso, y se puede trazar el diagrama de Nyquist o el diagrama de Bode. Por ejemplo, solo tracemos el diagrama de la respuesta a función impulso. La respuesta a función impulso, se saca eso a la respuesta a función impulso. Igualmente les puedo pasar estas simulaciones. Si me ayudan con ese like y ese video, les puedo pasar. Y igualmente transformando a tiempo discreto. Tiempo de muestreo, y se saca el diagrama de Bode en tiempo discreto. Y si queremos en la parte de lo que es ISO Tool, o sea, podemos poner ISO Tool, que si desean próximamente puedo hacer un curso de ISO Tool que se puede ver. Entonces ISO Tool nos permite prácticamente es aquí, podemos abrir un archivo, cargar un archivo que tenemos, en este caso como ya tengo diseñado, de prácticamente los polos que posee la función de transferencia que se hizo en ISO Tool. Podemos ver todo este diagrama, todos estos gráficos que están acá. Recuerden que se establece este modelo, un controlador, una ganancia, o lo que es la parte sensor, y la función de transferencia que queda allí. El compensador, prácticamente en tiempo discreto, los gráficos que quiero, el análisis de los plots, o sea que plot, o sea con impulso, con función escalón, show la arquitectura, entonces podemos ver la arquitectura que posee. Y eso nosotros podemos ver todo el diseño. Entonces bueno, este es el diseño en ISO Tool que ustedes lo podemos ver. Perdón, bueno, aquí está. Aquí podemos ver la ganancia que posee, todo eso. Y podemos ver las respuestas, o sea, los gráficos. Show Analysis Plot. Estos gráficos, igualmente estos de acá sería con respuesta a impulso. Podemos ver de que posee como prácticamente cuadrangulares porque está trabajando en tiempo discreto. Podemos ver estos gráficos, también podemos ver estos que hemos generado. Podemos ir variando también conforme a la respuesta que necesitemos, el tiempo de establecimiento, lo que es el amortiguamiento, etcétera, etcétera. Entonces bueno, eso ha sido todo en este video. Se les desea a todos un feliz año nuevo. Espero que este video lo compartan, se suscriban al canal. Si quieren estos archivos que yo les puedo pasar, me pueden escribir a mi correo. Me ayudan con un like para que el video tenga que alcanzar la mayor cantidad de personas. Así que se les desea un feliz año 2019. Así que hasta luego a todos.